Esto es un ejemplo de cómo usted podría explicar el círculo de aprendizaje en un grupo pequeño o con una sola persona, usando papel, una tablet o una pizarra. Recuerde, todo es para ayudar a otros a aprender de Jesús, el discipulador maestro. Los evangelios muestran que una de las formas principales en las que Jesús discipuló personas fue ayudándoles a aprender de los momentos de la vida. La escritura clave que establece el marco para esto es Marcos capítulo 1, versículo 15, donde Jesús está diciendo que el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Ahora, hay tres cosas claves a las que quiero que prestes atención en este versículo. Antes que nada, cuando dice tiempo, la palabra griega aquí es kairos. No está hablando sobre minutos, segundos y días, sino momentos específicos en la vida. En segundo lugar, es sobre el reino de Dios irrumpiendo en la vida de una persona. En tercer lugar, es que las dos maneras en las que respondemos a esa oportunidad para que el reino de Dios entre en nuestras vidas es cuando creemos y nos arrepentimos. Arrepentimiento significa estar abatidos por nuestros pecados. Sin embargo, significa más que eso. En realidad significa cambiar nuestros pensamientos y creer significa actuar como que algo es verdad. Si usted está sentado en una silla, está creyendo que va a soportar su peso. Está actuando como que es verdad. Si no creyera que la silla soportaría su peso, actuaría diferente. Y cuando estudiamos los evangelios, vemos momentos pequeños y grandes en los que los discípulos responden a Jesús con arrepentimiento y creyendo. Uno de estos momentos ocurre solo algunos versículos después, cuando Jesús está caminando al lado del mar de Galilea y llama a los discípulos a seguirlo para que puedan enviarlos a pescar para hombres. Esto cambia sus pensamientos sobre las oportunidades que están disponibles en sus vidas y entonces actúan diferente, dejan sus redes y siguen a Jesús. Ese es un gran ejemplo de alguien respondiendo a una oportunidad para que el reino de Dios pueda entrar. Momentos más tarde, en Marcos 1, versículo 35, Jesús recién había tenido un avivamiento de sanidad la noche anterior. Él había salido solo a orar, y las personas estuvieron buscándole, queriendo que él regresara y probablemente repetir lo que había hecho. Pero Jesús dijo, no, la razón por la que estoy aquí es para ir y predicar las buenas nuevas en otros lugares. Así que en esta oportunidad aprendieron que no solo se trata de ir a donde están las multitudes cuando estás en misión, sino de ir a donde Dios le está enviando. Entonces, en los momentos grandes como vocación y en los pequeños como aprender a hacer misión, los discípulos están aprendiendo de Jesús a través del arrepentimiento y creer. Todo se da a través de los evangelios. Una vez, los discípulos tuvieron una discusión sobre quién era el mejor y Jesús les enseñó sobre el liderazgo de siervo. En otra ocasión, olvidaron su almuerzo y él lo usó como un momento de enseñanza. En otro momento, no podían echar fuera un demonio. Y así seguía sucediendo. Es nuestro diario vivir en donde las lecciones significativas están unidas a las vidas de las personas. Y esto nos pasa a nosotros hoy también, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Estuve de vacaciones el año pasado, y como usualmente hago, leí algunos libros. De 2 libros, Dios resaltó 3 cosas para mi vida. Para empezar, Él me habló sobre la necesidad de bendecir personas en mi comunidad. Lo segundo que resaltó fue el interceder por las personas en mi comunidad. Y por último, sobre el valor de las caminatas de oración. Entonces, planeé que cuando regresara de mis vacaciones, empezaría a hacer eso deliberadamente alrededor de mi iglesia. Caminaría por las calles y pediría la bendición de Dios sobre las personas de mi iglesia, y oraría por las personas en esas calles. He estado trabajando sistemáticamente por todas las calles en el área. Y recientemente me encontré con una persona mientras hacía eso. Conversamos y terminamos teniendo una conversación espiritual. Ahora esa persona está conectada a nuestra comunidad misional. Entonces, eso es solo un ejemplo sencillo de cómo incluso en nuestras vidas hoy Dios puede hablarnos. Hay momentos donde el reino de Dios puede entrar a nuestras vidas y nosotros podemos responder a través del arrepentimiento y convicción. Ahora, para ayudarnos a recordar esto, hay una forma simple, y es el círculo. Entonces, lo que pasa es que seguimos con nuestras vidas y algo pasa, sea grande o pequeño, positivo o negativo.
podemos procesarlo a través de lo que llamamos el círculo de aprendizaje. Hay 2 partes en el círculo de aprendizaje y 6 pasos. Al lado derecho del círculo se encuentra la parte del arrepentimiento, en la cual estamos cambiando nuestros pensamientos, y para hacer eso necesitamos observar lo que ha pasado. Necesitamos meditar en ello. Y a veces, hablar sobre lo que ha pasado con otras personas puede ayudarnos mucho. Eso nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento y nos ayuda a clarificar nuestra respuesta a la pregunta ¿qué me está diciendo Dios? La segunda mitad del círculo es sobre nuestra fe actuando como si esto ahora es verdad. Y hay 3 pasos aquí también: planear, responsabilidad y acción. El plan es donde planeamos cómo responder a lo que Dios nos ha estado diciendo. La responsabilidad es donde le pedimos a alguien que nos ayude a asegurarnos que estamos siendo responsables con nuestro plan. Y lo último que tenemos que hacer es actuar. Mientras que seguimos estos 3 pasos, respondemos la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo al respecto? A medida que atravesamos estos 6 pasos, respondiendo estas 2 preguntas y cambiando nuestro pensamiento y nuestro accionar, el reino de Dios entra en nuestras vidas, estas cambian y nos volvemos un poco más como Jesús. ¿Tienen algunas preguntas sobre esto? Ahora, hay algunas cosas que quiero que tomes en cuenta, que van a hacer de la enseñanza del círculo de aprendizaje mucho más efectiva. Lo esencial es notar la estructura, y esa estructura es escritura primero, testimonio segundo y después la forma. Es muy importante empezar con la escritura, porque ella es la base y la autoridad. La forma puede ser muy pegajosa y memorable, por lo que puede ser muy tentador desarrollar la forma de inmediato. Sin embargo, las personas pueden pensar en la forma y no recordar o entender la escritura en la que está basada. Entonces, es vitalmente importante que siempre empecemos con la escritura, y si estamos haciendo diagramas, que también escribamos el versículo de escritura primero. En segundo lugar, es importante usar el versículo, en este caso particular, Marcos 1:15. Los 3 puntos que te pido tomes en cuenta son importantes. Se trata de los momentos de la vida, del reino de Dios entrando y el entendimiento bíblico sobre las 2 palabras, arrepentimiento y fe. Después, es importante compartir un testimonio que demuestre que estos no son pequeños extractos de información que estás pasando a otras personas, sino que también las estás viviendo en tu propia vida. Y eso también significa que es importante que sea una historia reciente y no de décadas atrás. Esto implica que es una realidad constante en tu vida. No tiene que ser asombroso ni increíble, solo debe ser algo real en tu vida. Puede ser pequeño o grande, no importa, por lo menos debe ser un ejemplo personal. Y para terminar, nos queda dibujar la forma. Es muy importante que dibuje el diagrama como hicimos en este video. Es muy útil escribir los 6 pasos en cada lado del círculo. Es también bueno escribir las palabras arrepentimiento y fe, y algunas veces escribir las 2 preguntas debajo. Cuando haya terminado de explicar la escritura, el testimonio y la forma, dé a las personas una oportunidad de hacer preguntas y así clarificar su entendimiento. Después es importante intentarlo otra vez. La primera vez que enseñe el círculo será un poco difícil y quizás olvidará un par de cosas, pero inténtelo de nuevo, mejorará en el proceso.